Muy bien, nada más quiero especificar que hace un momento dije que mi atuendo clerical, pero reitero, igual que en ese momento, que solamente es un decir, ¿verdad? Lo digo porque es una frase que escuché del maestro Reinaldo, del padre Reinaldo, ¿verdad? El sacerdote era un presbítero que fue mi maestro de astronomía en el observatorio de aquí de la Mesita, ¿verdad? Y él así lo dijo, ¿no? Porque su sotana, ¿verdad? Su sotana de padre, y yo le pregunté qué era eso, y me dijo que era su atuendo clerical, ¿verdad? Y se llamaba sotana. Entonces, nada más aclarar eso, yo no me estoy conduciendo como un sacerdote, realmente no soy un sacerdote. Lo de Judas Priest, porque canto heavy metal, ¿verdad? Según yo canto heavy metal, etcétera. Canciones de Judas Priest, que significa sacerdote, ¿verdad? Priest en inglés es una palabra es una palabra en inglés que significa sacerdote, ¿verdad? Hace un momento estuve platicando con el padre siberiano de aquí de Lagunillas, ¿verdad? Estaba hablando de la Biblia, ¿no? Pues es el objeto de estudio, ¿no? A fin de cuentas yo me considero más un científico que un creyente de la religión, ¿verdad? Como Newton, o sea, Newton era esencialmente astrónomo, ¿verdad? Físico, astrónomo. O sea, estudiaba las estrellas, etcétera. Y circunstancialmente pues se dedicaba a estudiar la Biblia, ¿no? Era una mezcla de un religioso con un científico, ¿verdad? Eso es más o menos la formación de Sir Isaac Newton, ¿verdad? Quien pronosticó por el año 2060 lo del el libro 13, el capítulo 13 del libro de Daniel, etcétera, y que obviamente pues había leído el Apocalipsis, ¿verdad? Las profecías de Ezequiel, etcétera. Newton conocía la Biblia, ¿verdad? Entonces le hablé, de hecho le dije que pues, yo estudié con el padre Reinaldo, estudié astronomía, ¿verdad? La ciencia y viví en la iglesia con él en Santa Rosa Jauregui en el 2014 más o menos. Eran dos diáconos y era el presbítero, ¿verdad? Pero pues yo desde siempre he leído la Biblia, etcétera. Entonces, ¿por qué me autoproclamo a mí mismo? Por ejemplo, yo soy el rey de Israel, ¿verdad? Si me autoproclamo como Hermes, yo soy Tot, soy el rey de Israel, así me conduzco en la vida, pero pues si no soy sacerdote, o sea, no voy con las personas y digo, soy sacerdote, no, nunca, 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 no. Es mi performance y en mí mismo, pero no me conduzco así en la vida, ¿no? Muy religioso, religioso, no. En el aspecto simplemente de que canto heavy metal, pues como el Judas Priest o Priest, por eso es la sotana, ¿verdad? Pero pues obviamente yo no sé exactamente qué es a lo que se dedican ellos y pues no, nunca lo he dicho a nadie así, ay, alguna persona sí estudié la licenciatura en Derecho más o menos, ¿no? Y así pues sí, más o menos, no podría orientar a nadie obviamente, ¿no? Tal vez decirle alguna opinión, pero obviamente pues no, una orientación así, pues no. Aprobé 52 de 64 materias, ¿verdad? Estuve unos semestres, octavo semestre, ¿verdad? Noveno semestre, octavo semestre. Ya el noveno semestre, el último, ya la línea terminal, ¿verdad? Derecho constitucional, etcétera. Pero sí, la cuestión le estaba contando al padre siberiano, ¿verdad? De la celebración de la conmemoración de las apariciones de la Guadalupana. A ver si fueron 4 días, creo que se apareció, ¿no? La Guadalupana en el cerro del Tepeyac, a San Juan Diego, ¿verdad? Lo beatificó el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Lo reconoció como un santo, pues San Juan Pablo II, ¿verdad? No, San Juan Pablo, San Diego, ¿verdad? Diego se llamaba, ¿no? Juan Diego, perdón. San Juan Diego se llama San Juan Diego. En el cerro del Tepeyac se le apareció la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En algunas ocasiones y se lo demostró a los sacerdotes de esa época, ¿verdad? Con la manta que está supuestamente en la basílica, lo que está en la basílica de Guadalupe, ¿verdad? Ese es el manto de Juan Diego y la imagen que se formó dijo que llevaron unas rosas, ¿verdad? Entonces San Juan Diego en el manto que es el que está en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? O sea, ahí apareció la imagen de la Virgen, ¿verdad? Apariciones y milagros, ¿no? En el colegio, de hecho, en el pasillo que conecta el área de talleres, ¿verdad? Con la parte de atrás donde está el casino de fiestas, ¿verdad? Que es una pirámide.
la plaza de maniobras enfrente, ¿verdad? O sea, hay una aparición así de la Virgen, más o menos, eran colores pues, más o menos verde y se veía así como anaranjado, rojo en medio, ¿no? Con la forma de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Hasta le pusieron su altar ahí, ¿verdad? Con veladoras y... Un altar. En ese lugar ahí, recuerdo que lo vi así con mis ojos, me hacía el relevo del agua directo. Embrazando el Hegler Koch G3, ¿verdad? El HK-G3 o el G3, ¿verdad? Calibre 7.62, fusil automático, etcétera. Cargador de 20 cartuchos, ¿verdad? Etcétera. Palanca de maniobra, seguro, disparador, etcétera. Guardia alta, etcétera. Cierto, pero esa es la cuestión, nada más quería especificar eso, no, realmente no me conozco en la vida, ustedes no, ya soy sacerdote, le estaba hablando de la historia, le platiqué de esa historia, le hablé del Nuevo Testamento específicamente, de Jesús de Nazaret, ¿no? De hecho, ya estamos en víspera de Navidad, ¿no? Ya 13 para el 24 que se celebra, aunque muchos estudiosos del tema dicen que muy posiblemente Jesús no prosperó, no surgió en esas épocas porque era invierno, ¿no? Es decir, en el hemisferio norte, pues igual en Jerusalén es la misma época del año, ¿verdad? Invierno. ¿Por qué? Porque habla de los pastores fueron los que fueron a ver a Jesús al pesebre, ¿verdad? Cuando había nacido, entonces, si los pastores estaban pastorando, pues era poco posible porque en ese tiempo pues no salen a pastar, por eso tienen reservas, ¿no? Eso es como, o sea, en invierno no pueden salir a pastar porque no hay alimentos. Y muy posiblemente menos en una tierra como en Jerusalén, Israel, ¿no? Prácticamente desierto, ¿no? Muy raro, y si fuese así, pues hubiera sido en épocas en donde pues existe forraje, se llama, ¿no? O sea, alimentos, ¿verdad? En los campos, etcétera. Entonces dicen que muy posiblemente fue más bien fue, no necesariamente en invierno, ¿verdad? Pero la cuestión, lo que le decía es que había una mujer que se llamaba María, que su jefe se llamaba José, ¿verdad? O sea, José, el papá de José, más bien. José era el esposo de María, ¿verdad? Y José era hijo de Jacob. Sí, no, sí, así está en la genealogía que se escriben creo que es en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Son nada más en dos libros, creo que es en el de Mateo y en el de Lucas, en donde se habla de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Etcétera. Se menciona a Enoch, Noé, ¿verdad? Descendiente de David, algunos decían de David, pues más de Salomón, ¿verdad? O sea, son los de los nombres más significantes que se mencionan en la genealogía. Entonces, era un matrimonio, ¿verdad? En Belén, Nazaret, en el centro de Israel, ¿verdad? Se le apareció el ángel Gabriel y le anunció el nacimiento de el Mesías, ¿verdad? Los profetas habían dicho, es lo que dice, léanlo, en Mateo, en Marcos, es lo mismo casi prácticamente, ¿no? Se narra del nacimiento, de la crucifixión de Jesús y los 40 días después que estuvo en la tierra, después de que resucitó, ¿verdad? Fueron 40 días de los de la Pascua, ¿verdad? Antes de la Semana Santa. Pascua es Pesaj es paso, ¿verdad? O sea, es el avance de un paradigma a otro, ¿no? Se puede decir que Pesaj o Pascua cuando nació Jesús, podría ser, ¿no? Etcétera. Entonces anunció la llegada de Jesús, ¿verdad? Se le apareció el ángel Gabriel a María y le dijo que ella iba a quedar encinta por obra del Espíritu Santo, o sea, sin cópula. Y María quedó encinta y entonces nació de la voluntad divina Jesucristo, ¿verdad? A quienes ellos los conocedores de la Torá de esa época asemejaron esa señal a lo que había dicho el profeta en el libro de Isaías, ¿verdad? Respecto de Immanuel o Emanuel, que era el Mesías que se había prometido de la línea de Judá, ¿verdad? Es lo que estaba contando de la historia de la Biblia, ¿no?
Y pues así fue como nació Jesús, ¿verdad? En Belén, en el portal de Belén, porque se llama Belén Efrata, así se llamaba ese lugar originalmente. Entonces, tenía entendido, de hecho, de los nuevos libros, había leído que precisamente en un lugar muy cerca de Jerusalén, cuando Jesús fue ya de grande, ¿verdad? A la ciudad, al centro, a la capital de Israel, ¿verdad? Que es Jerusalén, cerca de ahí hay una población que se llama Efraín, ¿verdad? Por eso, Belén Efrata, Efraín es un nombre hebreo, ¿verdad? Por eso me ostento como el rey de los judíos, digo, ¿por qué? Porque el Génesis lo dice, ¿no? Además, Efraín es el patriarca del pueblo de Israel, ¿no? Así me llamo yo, digo, me asemejo, ¿no? Y además leo la Biblia, ¿no? Pero ese es mi argumento, ¿no? Lo tangible, digo, está en el Génesis y el Génesis habla esa es la nomenclatura de mi nombre, ¿verdad? De tantos nombres que existen. Un nombre hebreo que se llama Efraín el fructífero. Se refiere como el patriarca de Israel, ¿verdad? Enoch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respecto de la vida de Jesús, nace Jesús, ¿verdad? Aquí se cree el 25 de diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre. Es Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, así fue como se anunció su nacimiento. Pues contextualmente Jesús y María y José eran pastores, eran pues plebeyos prácticamente. Yo no soy clerical, pues no soy clérigo, soy más como un plebeyo, ¿no? En sentido estricto. Pero yo soy el rey de los judíos, etc. Entonces, en ese contexto nació Jesús, ¿verdad? Pues tan así que María y José andaban peregrinando, buscando posada, ¿verdad? En el nombre del cielo os pido, pues buena puede andar mi esposa. ¿Por qué? Porque María estaba encinta de Jesús, entonces no tenían lugar en donde alumbrar, andaban caminando de tal forma. Y entonces estaban buscando un lugar donde alumbrar y algunas personas, ¿verdad? Pues se apiadaron de ellos y los dejaron en un establo, ¿no? Y pues en el nacimiento, ¿no? Ese fue el contexto en el que nació Jesús, ¿verdad? Después, pues tiempo después, vivieron en Nazaret, ¿verdad? Nació en Belén y creció en Nazaret, ¿verdad? Entonces, en Nazaret yo tengo entendido que fue cuando lo presentaron en el templo, ¿verdad? Y, o sea, Jesucristo se rigió por las leyes de los judíos, ¿verdad? La Torá, etc. Entonces, incluso Jesucristo, pues, conoció todo lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Daniel, Ezequiel, el Apocalipsis no, porque el Apocalipsis se escribió después, ¿verdad? Pero pues obviamente era lo que se creía en la época, ¿no? Contextualmente, esa era la creencia. Y Jesús, pues ya después de que lo presentaron en el templo, el 2 de la celebración del Día de la Candelaria, la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? A pocas semanas de haber nacido, ¿no? Aquí está Jesús, ¿no? Como en el Rey León, ¿no? Ahí está Jesús. Y así fue como se crió, ¿no? Como creció. Cuando empezó a llamar la atención fue cuando, pero eso fue antes. Cuando el César. Sí, pues los romanos eran los que tenían el control de todo el mundo prácticamente, ¿no? La matanza de los inocentes, ¿eh? Entonces, pues tuvieron que huir al Egipto. Y luego lo presentaron hasta después, que bueno, eso fue cuando eran un chico. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Entonces Jesucristo se crió y alguien sabía eso. Yo sé de eso, por así lo que estaba platicando al padre Silveriano, ¿verdad? Pero si yo sacerdote, así sacerdote, pues no tengo el título, ¿no? Digo por lo de Judas Priest, ¿no? Es mi performance, pero por lo de Judas Priest, esencialmente, y porque pues, más o menos conozco de la Biblia, porque leo la Biblia, pero no porque sea un sacerdote realmente, sino porque es un decir, ¿verdad? Como Judas Priest, sacerdote, ¿no? Por eso sí sacerdote, ¿no? Pero no soy sacerdote para que no, o sea, no confundan las cosas, pero estoy especificando, ¿verdad? Entonces Jesucristo iba a las sinagogas, hablaba de los profetas, ¿verdad? Expulsaba demonios, ¿no? Veía a las personas así, como un exorcista casi, ¿no? Entonces, pues la gente lo conocía, sin embargo, pues al no tener el poder económico, el poder político, etcétera, como el César en esa época, ¿no? Ya estaban
pues estaba en la época de la República, ciertamente, ¿no? De Roma, pero pues Roma sigue teniendo su imperio, o sea, sigue ejerciendo su gobierno, su voluntad sobre esa tierra, ¿no? Y la voluntad pues es la de César, tenían que entregar, pues Jesucristo decía lo del César al César, ¿verdad? Es decir, lo de Roma, lo de los tributos y eso, pues a ellos, ¿no? Estas son otras cuestiones. Pero aún así, pues estaba robando un poco de atención, de poder político, eso no les pareció muy posiblemente a los escribas y los fariseos, ¿verdad? Cuando empezó a tomar este auge, pues se dirigió a Jerusalén, ¿verdad? Después de que se mudaron a Egipto porque lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Y cuando regresó, pues decidió, él tenía muchos seguidores, sus apóstoles eran los predilectos, ¿no? Marcos es un cobrador de impuestos, etcétera, todos los encontró circunstancialmente, ¿no? Eligió a 12, pero había infinidad de adeptos del conocimiento que Jesús enseñaba, ¿verdad? Entonces él se dirigió para seguir predicando, ¿no? Hablaba del reino de los cielos, etcétera, de los profetas, de la Torá, ¿verdad? Entonces se dirigió a la ciudad de Jerusalén y él pues sabía exactamente lo que iba a acontecer en ese lugar, ¿no? Lo iban a traicionar, incluso le dijo a Judas, había dos Judas, no, Judas Iscariote y Judas Tadeo, ¿verdad? Judas Tadeo fue beatificado, ¿verdad? No sé qué papa realmente, ¿no? Pero es San Judas Tadeo, ¿verdad? Judas Iscariote fue el que lo traicionó, ¿verdad? En fin, esa fue la situación. A Jesucristo lo crucificaron un viernes, ¿verdad? En un camino de la Gólgota, cerca en Jerusalén, ¿verdad? Junto a dos ladrones, ¿verdad? Barrabás, ¿no? El Barrabás fue el que se salvó, ¿verdad? Pero eran dos ladrones y lo crucificaron, resucitó al tercer día, ¿verdad? Estuvo, creo, 40 días después de resucitar. Seguro que es lo que iba a hacer, ¿verdad? 40 días después de resucitar y esa fue la enseñanza de Jesús, la vida después de la muerte, ¿verdad? La vida, la muerte y la resurrección. Y bueno, pues ya lo que quería especificar nada más. Estaba hablando con el sacerdote, ¿verdad? Etcétera. Lo que le estaba platicando de la Biblia, ¿verdad? Sí, de sacerdote a sacerdote, no, pero yo soy priest. Pero igualmente me conocen, pero esa es mi sotana, pero de heavy metal, es un decir, me explico. Es un performance, pero no me conduzco en la vida como un sacerdote. Por ejemplo, sé de medicina, pero no le digo a la gente que yo soy sacerdote, que soy médico, que soy sacerdote, ¿no? Me asemejaría más, por ejemplo, a un abogado, casi 8 semestres de formación profesional, pero pues no tampoco estoy conociéndome como un abogado, ¿no? No me dedico a asesorar a la gente, no me dedico a confesar a la gente, no me dedico a curar a las personas, ¿no? Realmente no. Simplemente eso, o sea, platico y comento a veces en temas de conversación el conocimiento que tengo, nada más, ¿no? Cuestiones de ciencia, ¿verdad? Pero pues probablemente no me dedico a esas cuestiones, ¿verdad? Obviamente no. Una charla, ¿no? Una plática. O de astronomía, por ejemplo, ¿no? Etcétera. El cinturón de Orión, Rigel, Betelgeuse, Sirio, Aldebarán, Canopus, Alfa Polaris, ¿no? 20 grados de arco de la ciudad de Querétaro, ¿verdad? La estrella polar en el polo norte, la estrella polar se ve en el cenit, ¿verdad? Etcétera. Estoy hablando de cuestiones de ciencia, ¿verdad?